Hola, hola hermano, hoy de vuelta esperemos que cada palabra o cada video que uno hace sea de bendición para alguien. Hoy vamos a hablar un poco de cosas que están pasando en el mundo entero, cosas que por ahí para muchos es de terror y para muchos se corrompen, escuchando más que todo, ¿no? Escuchando algo, algo incorrecto, escuchando cosas que Dios no lo mandó a escuchar. Entonces una de las cosas que me impacta a mí de la Biblia es Noé. Noé era un hombre que sus oídos estaban en Dios. Sus oídos estaban metidos en Él. Mientras había violencia, mientras había un mundo que había corrupción, que había cosas malas, que había secuestro, violaciones, violencia, cambios de géneros, situaciones. Él estaba en un momento que, ¿por qué me impacta? Porque es un hombre de fe, un hombre que nunca dejó de buscar a Dios a pesar de todas las circunstancias y guerras que le han hecho. Porque no es de todo lo que han dicho de él seguramente, han hablado, en ese tiempo no habían las redes sociales, en ese tiempo no habían cosas, pero seguramente sí que se han reído de él cuando Dios le dijo que arme un arca, ¿no? Que arme un barco, un lugar que pueda habitar una familia y puedan habitar toda la provisión de él y salvar a toda una generación. Pero sus oídos seguían estando en él, ¿no? Seguía estando en el Señor y no estando en el problema. Hoy en día la mayoría de personas están en el problema. O sea, hay rumores de guerra, hay guerra, rumores de guerra, en sentido. Y mucho es rumores. La mayoría es rumores. Hay guerra, sí. Hay cosas seguro. Pero muchos son rumores. Muchos son. Todos están metidos más que todo aquellos que algún día conocieron la verdad. Y todo aquello que algún día recibieron el Espíritu Santo en su vida, recibieron a Cristo como su Salvador, se llenaron de Cristo, pero hoy se olvidaron y están mirando programas que no tienen que mirar, están metidos en lugares a donde nadie los mandó a meter. Hoy la mayoría se van hasta los brujos, se van a hacer que le lean las manos, la suerte, y cosas como esas y mucho más, ¿no? Para no hacerla tan larga a esto. Entonces, me sorprende mucho y me gusta mucho la vida de Noé, porque era un hombre que, a pesar de todas sus circunstancias, sus debilidades y sus cosas con su familia, de toda su casa, el único que escuchaba la voz de Dios era él. Pero él era un hombre que tenía la autoridad en la casa, porque se notaba que él, al escuchar a Dios, direccionaba a su casa y direccionaba a sus hijos a escuchar la voz de Dios también. Direccionaba a su mujer obediente al escucharlo a su marido, ¿no? Hoy en día no se pueden escuchar, o sea, hombres no escuchan a su mujer y su mujer no escucha a su marido. Hoy está en eso, se pusieron esas leyes los mismos hombres. En esa época también pasaba lo mismo, digamos. No había leyes en la familia, no había respeto en la familia, no había respeto de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, no había respeto. Había tanta violencia que Dios se había enojado con el hombre, Dios se había enojado con la humanidad en general y la quería destruir toda. Pero había un hombre que intercedía, que oraba seguramente, que clamaba delante de él y que estaba atento a escuchar la voz de él todo el tiempo, y que todo el tiempo quería algo de Dios. El único que no se apartó del Señor, porque muchas de las personas dicen, bueno, no, hoy no,
me aparté, es tan fácil apartarse del Señor que, me aparté. No, sí, porque muchos se van de la iglesia y ya son más que Satanás, digamos, Satanás es un poroto a lo que uno cuando se va de la iglesia, y se olvidan que, que escuchar la voz de Dios es importante, que meterse en Dios es importante. No está bueno predicar el evangelio y después ser el predicador del diablo. Entonces Noé era de esas generaciones que aguantó, que perseveró, que siguió, que habrá trompezado, que habrá caído seguramente, pero que nunca dejó de escuchar a Dios, que nunca dejó de buscar el corazón del Padre. Noé fue aquellas generaciones que luchó para que pueda escuchar una palabra del Padre, una palabra de Dios. Porque entre medio de todas las violencias y todas las cosas, Noé no estaba preocupado qué hacía aquel, qué hacía el otro, qué hacía este político y qué no hacía aquel, como hoy, ¿no? ¿Qué hacían las otras tribus? ¿O qué hacían las otras personas? Porque nadie quería escuchar a Dios. Se habían olvidado, se habían perdido de oír a Dios. Unas generaciones que han salido del vientre de Dios se olvidaron de Dios y empezaron a hacer maldades, cosas que a Dios no le agradan. Hoy pasa exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa? Hoy hay muchos de los que se congregan en una iglesia o que van a una iglesia, los domingos dicen aleluya y gloria a Dios, pero después siguen estando en la misma mentalidad, en el mismo sistema del mundo, creyéndole al mundo y haciendo lo que ellos dicen que deben hacer. Sí, no escuchan la voz de Dios, no obedecen la voluntad del Padre, entonces salen de un lugar y la gloria y por ahí se motivan y que vamos para adelante, que todo va a estar bien, pero su vida saliendo de la iglesia para afuera es una vida muy diferente a lo que Cristo le había impartido. Entonces me impacta la vida de Noé porque Noé fue un hombre que escuchó a Dios, que llevó la vida de Cristo, la vida de Dios, a creerle a esa voz. Mientras no había voz, mientras nadie escuchaba la voz de Dios y no la querían escuchar, como pasa hoy en día, no la quieren escuchar. Entonces, el único que se proponía escuchar la voz de Dios y buscaba era Noé. Entonces, a causa de un hombre solo, se salvó una tierra. Porque el diluvio vino y vino igual. El diluvio vino, aunque quieran o no quieran los hombres, el diluvio vino igual en esa época. Hay cosas que en esta época ha venido igual, quiera o no el hombre ha venido igual. La pandemia ha venido igual, los virus han venido igual, quiera o no el hombre. Los cambios de clima han venido igual, quiera o no los hombres. Todas las cosas han venido igual, las guerras han venido igual, quiera o no los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Noé escuchaba la voz de Dios, que Noé salvó una generación, un solo hombre escuchando la voz salvó una generación. Cuando Dios le dijo que haga el arca, yo seguramente me puedo imaginar como hoy pasa con la iglesia o como pasa cuando se te empiezan a decir, no, pero vos vas a ser líder, vos vas a ser pastor. A vos te habló Dios. Dios te dijo que van a ser millonarios, que se va a crecer la iglesia. A vos te dijo Dios que hagas esto. Yo no creo. La iglesia no va a salvar a la humanidad, no creo que pase eso, ¿no? Hoy todas esas voces las escuchás, como yo creo que Noé las habrá escuchado en su tiempo. No, gente negativa, la misma gente de al lado de Noé habrá estado hablando mal, peste, como hoy en día, cuando muchas de las personas se van a su casa y hablan peste de su pastor o peste de sus amigos, o hablan mal de su propia congregación. Entonces yo creo que Noé tuvo que aguantar y soportar muchas de esas cosas. Hoy en día Dios le habla a un profeta, o un profeta habla que Dios le dijo tal cosa, y todos los que están alrededor de su casa, familia, amigos, cristianos, se le ríen mucho. No le creen.
porque dicen, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello. Yo creo que hay pocos de aquellos que creen que Dios va a hacer algo. A causa de un solo hombre se salvó la humanidad en ese tiempo. A causa de un solo hombre se salvó los animales, los peces. Se salvó todo lo que se movía. Más que todos los animales, las aves, los animales terrenales. Entonces, a causa de un solo hombre que ha escuchado la voz de Dios, todo el mundo volvió a existir este mundo. Porque todos los demás que no escucharon fueron destruidos. Pero las generaciones de Noé no fue destruida, la casa y la familia de Noé no fue destruida. Entonces, al único que Dios lo encontró justo en esa generación, fue a Noé. Y Él hizo que toda su familia entre en ese lugar. Y que toda su familia pueda lograr meterse en ese lugar, vivir en ese lugar, convivir mucho tiempo, 40 días, tanto tiempo metido ahí adentro, con animales, en un tiempo donde el agua pasaba, era mucha, que todavía la tierra no había tierra porque era pura agua. Pero en ese momento Dios hizo ver a la familia de Noé que era verdad lo que Dios decía. Los que estaban alrededor se le rieron, todas las personas estuvieron alrededor, no creyeron y no existen más. Hoy en día tenemos que dejar de enfocarlo de lo que dicen fulano, mengano, el famoso de hoy, el nuevo, la nueva famoso que sale hoy, están corriendo y todo le corren atrás de eso. Y más que todo hablo a los cristianos. Y aquellos que no son cristianos también les digo, desenfóquense de aquello que no pertenece a Dios. No pertenece a la palabra, no pertenece a su vida. Porque están queriendo que unas generaciones nuevas de jóvenes y niños se perviertan con pensamientos incorrectos, pensamientos sin Cristo. Y los padres estamos distraídos sin escuchar la voz de Dios para salvar a una generación. Entonces, hay muchos permitivos que no tendrían que ser permitivos, porque somos padres y no le debemos dar permitivo. Hay muchas cosas que no son de Dios que nuestros hijos están viendo. Hay muchas cosas que no son de Dios que nuestros hijos están haciendo. Mucha ropa y mucha vestimenta que no son de Dios y que nuestros hijos se están vistiendo. Muchos peinados que no son de Dios. ¿Por qué? Porque todos dirán, sí, todo de Dios. No, hay muchas cosas. Dios formó todo, pero el hombre lo corrompe todo. Entonces hay cosas que los hijos de nosotros están usando. Hoy en día permiten que los hijos hagan cosas que ni siquiera nuestra generación han permitido por naturaleza. Hoy permiten que cosas incorrectas hagan nuestros hijos y nuestras hijas. Y que prueben, porque hoy no sabemos cuál será el género, cuál será lo que le gusta. Lo que le gusta está bien, pero eso es para el mundo. Eso es para aquellos que no creen. Esto es para aquellos que no aman a Dios. Pero estamos hablando de aquellos que aman a Dios, que puedan salvar una generación, como hizo Noé. A pesar de todo lo que él estaba pasando, de toda esa dificultad, de todas las guerras y todas las maldicias que tenía alrededor, él escuchaba la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos unas generaciones que no están escuchando la voz de Dios y tampoco los padres están escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Somos desobedientes a Dios, somos desobedientes a nuestros pastores, no los queremos congregar. ¿Por qué? Porque no los queremos dejar corregir por nuestros pastores, porque nosotros los mandamos y creemos que nosotros somos poderosos, porque nosotros los mandamos solos, ¿no? Y Dios no los formó así. Entonces dejamos que nosotros no queremos y nuestras generaciones se están corrompiendo con cosas incorrectas. Hoy la mayoría de niñas están quedando estériles a causa de todas las maldades que se están haciendo y que están permitiendo hacerse en su propio cuerpo.
Entonces, cuando quieran tener hijos, le va a costar mucho tener y muchas no podrán. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando con esas áreas en muchas de las personas, en muchos de los niños y de las jovencitas hoy en día. Le están corrompiendo la cabeza con mentiras, hasta te das cuenta que lo hacen tan agresivo a los niños, que si los padres no se dan cuenta, los hombres que ya han conocido de Dios no se dan cuenta que sus hijos se están yendo del camino, porque el amor de Dios es el amor de la corrección y de la dirección. Por eso Dios le habla, Noé escucha a Dios y sería muy injusto que Dios diga, no, solamente a tu familia, pero lo otro lo destruiré, porque escuchaste mi voz. Hoy en día muchos piensan, no, porque Dios es amor y todo lo permitivo, pero eso es una cosa que te pones en la cabeza vos, porque vos sos el que decide eso, pero Dios no lo dice. Entonces hoy todos le decimos, no, todo es amor, pobrecito, bueno, eso lo decís vos, pero Dios no lo dice. Entonces como vos lo decís y Dios no lo dice, ahí vienen las cosas después, ahí vienen las consecuencias de lo que yo digo y no de lo que Dios dice. Entonces es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de empezar a ver qué está pasando con nuestros hijos. Si hemos conocido a Cristo en alguna vez, volvamos a la iglesia, volvamos a Cristo, volvamos a confiar, volvamos a meterlo. Porque si hablamos porque lo dañaron, a todas las personas lo han dañado en algún momento. A toda persona lo han engañado en algún momento, a todas personas lo han hecho daño en algún momento. En algún momento gente han hecho cosas con nosotros y no por eso nosotros debemos abandonarlos o abandonar cosas. Nuestra propia familia lo han hecho cosas y no por eso nosotros vamos a abandonar a esa gente. Nuestros propios padres han hecho cosas con nosotros y no por eso nosotros lo vamos a dejar en la vejez que se mueran solos. Entonces, no es por lo que hacen, sino es porque hoy en día el diablo ha puesto en la cabeza de muchas personas a que no se congreguen y eso le gusta, porque al no estar la iglesia unida, al no estar la iglesia congregando, buscando, diezmando, ofrendando, haciendo las cosas como debe ser, porque el ofrendar y el diezmar a Dios en tierra buena, no en cualquier tierra, en tierra a donde Dios lo manda. Porque cuando escuchás la voz de Dios, vos vas a sembrar y vas a diezmar y ofrendar en la tierra a donde Dios te dice. No a donde vos pensás que está bien sembrar y diezmar y ofrendar. A donde Dios te dice que lo haga. A donde vos, en el lugar a donde vos tenés que estar, a donde Dios te dice que ahí vas a empezar a predicar la palabra y vas a llevar gente a Cristo ahí. Y vas a ayudar y vas a levantar personas. Hoy hay que empezar a escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar la voz del diablo y los miedos y los temores que han puesto, que viene el fin del mundo, que esto y que el otro, que todo lo que están haciendo hoy los políticos y todo lo que están haciendo hoy la gente de los gobiernos. ¿Quién nos enseñó a nosotros? ¿Quién nos enseñó que tenemos que estar metidos con los políticos? ¿Quién nos enseñó que nosotros tenemos que estar preocupados por lo que pasa? La palabra dice oren, no dijo meterte ahí con ellos, preocupado y hacer venganza, digamos, tu venganza propia. Oren, declaren, profeticen. Este es el tiempo donde los padres se tienen que levantar por sus generaciones, se tienen que levantar por sus hijos. No importa si pasan cosas en la casa. Uno que se levante salva una generación. Uno. Porque yo también he pasado situaciones difíciles, pero me he levantado y he creído y creo que mis hijos se van a levantar y creo que generaciones nuevas se van a levantar. Uno que se levante creyendo y escuchando, abriendo los oídos al Señor, se va a salvar la tierra. Va a salvar la tierra de todas estas corrupciones, de todo lo que pueda pasar alrededor. No podemos estar en la misma noticia que están todos los demás haciendo lo mismo y olvidándolo de nuestros hijos que no están buscando de Dios. Y nosotros no queremos enseñarle porque no los metemos en la presencia de Dios primero para poder enseñarle de Dios. ¿Cómo van a obedecer nuestros hijos? ¿Cómo van a obedecer nuestros hijos si no lo ven autoridad sobre eso? No lo ven autoridad para enseñarle la palabra. Si nuestros hijos no ven que agarran la palabra, no oran, ¿cómo vos vas a tener autoridad para enseñarle a tus hijos de leer la palabra y de orar? Que ellos, si vos sos un hombre de oración, no un hombre de búsqueda y tus hijos no quieren hacerlo, bueno, ahí hay otra cosa, hay que direccionarlo.
Pero si sos un hombre que no ora, no busca, no le enseña la palabra y estás hablando de otra cosa del mundo, ahí hay un gran problema. Entonces cuando nosotros tenemos que volver en principio a escuchar la voz de Dios, evangelizar, llevar el mensaje, sacar al drogadicto, al corrupto de las manos del enemigo. No hundirlos más como hoy está pasando. Hoy tenemos que empezar a orar por aquel que cayó, por aquel pastor que cayó en esto, aquel que tiene diferentes formas de pensar o pasó una situación difícil y que hoy está pensando de una manera diferente. Orar para que Dios le abra el entendimiento. O para saber si también no podemos tener todo el mismo pensamiento, pero sí a Cristo, sí el buscar, sí el congregar. Pero todos debemos tener el mismo espíritu que lo guía acá y que lo guía en toda la tierra, que es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, caminamos con nuestro propio pensamiento y espíritu, y ahí es donde cometemos los errores. Porque este es el tiempo a donde tenemos que dejar de mirar lo que el mundo hace para nosotros poder hacer algo. Porque ahora hay pañuelos de todas las clases. Hasta lo mismo cristiano con una campanita corriendo a hacer algo allá en el Congreso. No hay poder ahí, no hay poder. Poder hay en el nombre de Jesús. Poder hay cuando toda la iglesia se una en oración. Porque cuando se empiece a unir y dejen de las contiendas y dejen de escuchar la voz del diablo hablando mal de un hermano o de otro, y unirse en oración, en profetizar, en declarar, en oración, cada uno sabrá cómo Dios los guía. Pero así vamos a salvar a una generación. Y así vamos a salvar familias. Y así vamos a salvar a los drogadictos y a la tierra, pero la vamos a salvar completamente. No se va, un día no es que se congrega y al otro día se va a drogar, sino se va a congregar y se va a sanar totalmente. Va a ser el hombre que ayer se drogaba en una esquina, hoy va a salir a gobernar, hoy va a salir a ganar. La prostituta sana, antes se prostituía, hoy se sana para llevar la palabra. Así tiene que ser. El político que era corrupto, hoy ya no es más corrupto, sea sano en el nombre de Jesús. Hay que activar el poder de Dios, hay que escucharlo a Dios, hay que dejar de ponerlos tantas cosas en la cabeza o escuchar a mucha gente que lo ponen tantas cosas en la cabeza que nuestro cerebro se empieza a meter cosas, nuestro espíritu y nuestra alma se empieza a ensuciar. Lo hemos olvidado del primer amor, cuando Cristo llegó a nuestro corazón y había gozo, había amor, había cosas. No, los metemos con cosas. Los metemos en ocultismos religiosos o lo metemos en cosas ocultas. En mirar programas, los pasamos mirando programas que no buscan de Cristo. Pero la Biblia no la leemos. No oramos y no buscamos programas de apóstoles o de gente que están enseñando la verdad hoy en día. Se está corrompiendo el sistema y nosotros con ellos. Entonces no debemos estar con ellos, debemos volver a salir de ese lugar y volver al primer amor, que es Cristo Jesús. Entonces, a volver al primer amor, que es Cristo Jesús, empezamos a escuchar la voz de vuelta de Dios. Noé es un ejemplo. Noé salvó toda una generación en su entonces. Salvó una generación, pero salvó a toda su familia y una generación. Hasta todos los animales que ve. Todos los salvó a causa de haber escuchado la voz de Dios. Hoy en día tenemos que empezar a preparar nuestros oídos proféticos, nuestros oídos a la voz de Dios. Escucharlo a Dios en todo momento. Y dejar de escuchar hasta los noticieros. Y gente que están hablando cosas que no tienen que hablar. Ustedes son importantes para el Señor. Mujeres se tienen que empezar a levantar como mujeres de su casa, como mujeres que empiezan a edificar a sus varones, como mujeres que empiezan a edificar a sus mujeres. Se tienen que levantar, porque todo lo que se está moviendo alrededor es bien satánico, sí. Pero no depende de lo que se mueve alrededor. Mujeres, ustedes tienen que empezar a escuchar la voz de Dios, empezar a mirar a sus hijas y empezar a direccionarla como Dios quiere que la direccione. Porque cuando lo vayamos de esta tierra, vamos a tener que dar cuenta ante Dios cómo direccionamos a nuestros hijos, cómo direccionamos a nuestros varones. Cuando vemos que nuestros varones son violentos y dejamos que esa violencia siga pasando en nuestra casa. Entonces no direccionamos a nuestros hijos.
mujeres, por eso mismo, las que están más en la casa, por eso hablo. Y a los varones le digo también, empiecen a ser padres, sacerdotes, empiecen a tomar el rol del varón. No hagan las cosas que le han enseñado sus padres, las violencias que han tomado desde niño. Yo viví en la violencia, yo caminé en esa violencia, yo nací en esa violencia, pero yo le enseñé y trato de enseñar todo lo que puedo a mis hijos. Y he tomado decisiones y salido, y Dios me ha hablado y salí de lugares que pensé que estaba bien, pensé que eran normales. Varones, ustedes se tienen que levantar como unas generaciones ejemplo para su casa, en el nombre de Jesús. Llevando el pan a su casa, llevando a su familia a la iglesia, llevando a su familia a la oración, llevando a su familia a Cristo, llevando a su familia a tener una familia llena del poder de Dios. Formar esa mujer con la palabra. Varón, tú tienes que tener la palabra para esa mujer. Tener que dejar de ser caprichoso y llevar esa palabra para esa mujer. Formar esa mujer. Este es un tiempo donde estos son los tiempos peligrosos para la familia. Estos son los tiempos peligrosos. Porque la familia están en juego. Los hombres y las mujeres están en juego. Entonces, si nosotros no los levantamos como cristianos, como gente de la palabra, todos los que están alrededor los van a corromper. Y van a corromper nuestras generaciones. La gran guerra no está en otro lado. La gran guerra está en la familia. Entonces este es el tiempo de empezar a escuchar la voz de Dios. Empezar a saber que son importantes para el Señor y que el Señor quiere que vuelvan de nuevo a su camino, que vuelvan de nuevo a servir. No importa cuántas cosas hicieron, que vuelvan de nuevo a creer. Que vuelvan de nuevo a creer en la sanidad. Si estás enfermo, declarate sano, profetizate. Yo declaro que hay sanidad en tu cuerpo, que si es un cáncer, se va a sanar en el nombre de Jesús. Y si es algo que te está corrompiendo, se va a sanar en el nombre de Jesús. Es tiempo de pararte, de dejar de estar en la negatividad del mundo, de las políticas, de que está caro esto, que está caro lo otro. Sabemos, yo nací cuando he nacido había guerra, cuando he nacido había, no sé, de todo, hasta crisis, de todo, no sé. Y hoy estoy acá y sigo estando acá, y mis hijos siguen estando acá, y las generaciones de mi vecino siguen estando acá. Nadie hizo nada, siempre hay que seguir. Aunque esté caro o barato, en el reino de Dios lo sustentan los hijos. Entonces es el tiempo de dejar de las quejas de lado y empezar a enfocarse en Dios. Empezar a enfocarse en Él, que Él te va a hablar de lo que tenés que hacer. Si hoy tenés un hijo en las drogas, empezá a enfocarte en Él, que Él te hable cómo orarle por tus hijos, cómo darle palabra a tus hijos. Si hoy tus hijas están en la prostitución, escucha a Dios. Y si no sabes estudiar, escucha a Dios. Si no sabes escribir, escucha a Dios. Si no sabes algo, escucha a Dios. Empiecen a ponerse en obediencia ante Dios. Y desde ahí para adelante van a saber que las cosas le van a salir bien. Porque si los ponemos a escuchar el sistema, perdemos. Si estás pasando una crisis y no tenés trabajo, escucha a Dios. ¿Qué es lo que quiere para vos? ¿Qué trabajo quiere para vos? Este es el tiempo de meterse en la obediencia de Dios. No importa, ustedes tienen que buscar a Dios para escucharlo y saber en qué lugar se tienen que congregar. Si están en un lugar a donde saben que Dios no existe, escuchen a Dios y Dios lo va a guiar. Acá no es por sentimiento. Acá no es por yo siento o no siento. Acá es porque Dios te va a decir a dónde tenés que estar. Y a dónde tenés que congregar y cómo hacerlo. Este es el tiempo a donde se tienen que parar como gente cristiana que llevan la palabra verdadera. Que llevan a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Yo, un ejemplo, Noé es el único de esa generación. Entonces, serás vos el único de esa generación, seré yo, el único serán tus hijos. Porque todo lo que pasa alrededor es nada en la mano de Dios. Todo Dios lo puede limpiar de una vez por todas. Pero está esperando que se levanten una familia, que se levante uno de nuestras generaciones que le crea, que no sean igual que el resto y que empiecen a buscar de Dios y a escuchar su voz
y cómo Dios le dio el diseño a Noé y le dijo cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que hacer esa arca, cómo tenía que hacer eso, qué diseño tenía que hacerlo, de qué forma, qué ponerle, qué hacer. Yo digo que en esta época hay de todas las herramientas que hay, pero nadie sabe hacer una casa. En esa época no había las herramientas de hoy, pero Dios le enseñó, le dio la fuerza, la fortaleza. Le dijo cómo lo tenía que hacer y cuál era el diseño. Y cuando todo fue hecho, le dijo a su familia que entre. Y entraron ellos y hasta el diseño de qué animal tenía que entrar y cuál tenía que ser. Porque hoy la iglesia está como está, porque está distraída en escuchar cosas que no tienen que escuchar y no pueden escuchar el diseño del Padre. Este es el tiempo de escuchar el diseño del Padre. Una familia que escuche el diseño del Padre es una familia que va a salvar generaciones. No hay que tenerle miedo al sistema. El sistema nunca lo venció a Dios. El sistema pudo haberle hecho mal a un apóstol en esa época, haber metido preso a un apóstol, pero jamás lo pudo haber vencido a Dios. Porque Dios, así como pudieron meter preso a un apóstol, Dios le manda ángeles para liberarlo. Y así como pudieron hacerle mal a un profeta, a un pastor, Dios también liberó esa tierra y el diablo fue avergonzado. Entonces no hay que tenerle miedo a un sistema. Como familia, tienes que empezar a mirar tu casa, tu familia y empezar a creerle a Dios lo que Dios quiere hacer en tu casa y en tu familia y en tu congregación. Y si tu congregación está como está, sos el único que vio lo que mal que está. Entonces, en la oración y a profetizar para que las cosas cambien en tu congregación. No escuchar al diablo que digan que esa congregación no sirve. Y si sirve o no, Dios te lo dirá. Pero a partir de ahora, si viste algo malo en tu congregación, empezá a orar. Empezá a declarar, empezá a profetizar los cambios del Señor. Porque es tan fácil criticar, pero no es fácil orar. Y no es fácil profetizar la verdad de Dios. Este es el tiempo de las cosas. Si están difíciles, si hay cosas que están peleando contra los cristianos, puede ser. Pero contra Dios, ¿quién lo va a vencer? Contra el Padre, ¿quién va a vencer? ¿Quién pudo haber vencido al Padre? Nadie. ¿Sabes en cuántos años y miles de años? Nadie pudo vencer al Padre. Entonces, si tenemos una paternidad tan grande como Dios, nadie lo puede vencer. Y en la tierra tenemos la paternidad de nuestros padres, sujetarse a ella, como dice la palabra. ¿Para qué? Para que todo lo vaya bien. Les mando un saludo en el nombre de Jesús. Al próximo video.